Capítulo 5. El retorno, el archivista y la línea temporal. Hay un método de pensar que el hombre no sabía que tenía. Si quieres una ilustración de esto, pregunta a una niñita si le gustaría dar un paseo en trineo en su memoria. Ella tratará de recordar la última vez que montó en su trineo. Quizá frunce el ceño y arquee las cejas. Ahora dile que vuelva a la última vez que montaba en trineo. Con persuasión, de pronto proporcionará una experiencia completa, y a menos que esté gravemente aberrada, podrá hablarte acerca de la nieve que le entraba por el cuello del abrigo y de todo lo demás. Ella está justo ahí, montando en trineo, nadando o cualquier otra cosa que escojas. Cuando el hombre pensó en esto, si es que llegó a hacerlo, debió confundirlo con la imaginación, pero no es imaginación. A cualquier persona, a menos que esté de hecho severamente aberrada, se le puede enviar de vuelta, completamente despierta, a una experiencia del pasado. En las pruebas iniciales deben emplearse experiencias de no hace mucho tiempo, y experiencias que sean agradables. Esto no es memoria de la manera en que uno recuerda algo, es retornar. Recordar es un proceso mucho más complicado que retornar. ¿Por qué la gente va por ahí tratando de recordar algún dato específico o complejo cuando puede retornar? Es algo un tanto misterioso, cuando se consideran los artículos perdidos, las cosas leídas, las conversaciones mantenidas, etc. Naturalmente, recordar tiene un papel muy definido y es un proceso automático que le proporciona al yo conclusiones y datos en un torrente interminable. Pero cuando uno desea un trozo específico y muy preciso de información, o cuando se busca un placer pasado para contemplarlo, retornar es más adecuado. El hipnotizador, con mucho abracadabra, pases de manos et al., tiene algo a lo que él llama regresión. Este es un asunto muy complicado que requiere estar hipnotizado. Es cierto que la regresión tiene un valor de investigación, ya que mediante la hipnosis, esta pasa por encima de oclusiones que no se pueden evitar fácilmente de otra forma. Y la regresión le prestó un buen servicio a Dianética cuando el autor estaba verificando sus datos sobre los bancos de memoria. Pero evidentemente, a nadie se le había ocurrido que la regresión es un uso artificial de un proceso natural. Sin duda, algunas personas utilizan el retorno para parte de su trabajo mental. Y estas personas probablemente piensen que todos los demás hacen lo mismo, lo que dista mucho de ser cierto. Pero aún esas personas que retornan naturalmente, rara vez comprenden que este es un proceso distinto, muy diferente al de recordar. La gente también revive sin estar hipnotizada o drogada. Esto es más raro. Si una persona se sienta a contemplar una gloria del pasado durante algún tiempo, empezará a revivir en vez de simplemente retornar. En Dianética hemos tenido mucho que ver con los espectros. El espectro de gradaciones es un mecanismo mucho mejor para la filosofía que el péndulo de Aristóteles, que se balanceaba de un extremo al otro. Tenemos el espectro de las dinámicas. Las llamamos cuatro dinámicas, a través de las cuales se expresa la orden sobrevive, y las cuatro son en realidad un gran número de gradaciones que van de las células del yo, a través de yo, pasando por la familia y los hijos, por el club, la ciudad y el estado, por la nación, la raza y el hemisferio, y finalmente por toda la humanidad. Esto es un espectro, gradaciones de algo, que en realidad son la misma cosa, pero que tienen un campo de acción o un ámbito más y más amplio. De forma muy semejante al espectro de sobrevive, tenemos en funcionamiento un espectro de la memoria. Primero está la memoria en su sentido más preciso de tiempo presente. Después está la memoria del pasado. Después hay más memoria del pasado. Y así llegamos a una parte del espectro que se había pasado por alto. Una parte del yo retorna al pasado. Luego, una parte más grande del yo retorna al pasado, en cuyo punto tenemos retorno. Y finalmente, en el extremo, todo el yo está de vuelta en el pasado. Primero está recordar. Esto es lo que se aleja más de los datos exactos, excepto en un cliché. Después está el retornar.
en que una parte del yo realmente está en el pasado y los registros parecen ser percepciones que está experimentando realmente. Luego está el revivir, en el que un hombre está tan completamente en el pasado en ese momento que, si se le sobresaltara mientras estuviera recordando una experiencia como bebé, reaccionaría exactamente como lo habría hecho cuando era un bebé. En la sociedad actual hay muchas ideas aberradas sobre los males de vivir en el pasado. Estas proceden parcialmente de una renuencia de la gente aberrada a enfrentarse al ayer y comprenderlo. Una de las principales fuentes de la mala memoria es la madre. Con tanta frecuencia le ha dado tanto pánico pensar que Junior pudiera recordar lo que ella le hizo a Junior, que parece haber surgido una aberración que abarca a toda la humanidad. El caso estándar de intento de aborto casi siempre tiene una etapa de bebé y una infancia llenas de mamá, asegurándole que él no puede recordar nada de cuando era un bebé. Ella no quiere que él recuerde lo mañosa que era, aunque no tuviera mucho éxito, en sus esfuerzos con diversos instrumentos. Posiblemente la memoria prenatal en sí no sería más que memoria normal y con recuerdo pleno para toda la raza. Si esta conciencia culpable de la madre no hubiera venido discurriendo, hete aquí, por todos estos milenios. En el curso normal del trabajo, al auditor se le llenarán las manos con las objeciones a gritos que da mamá respecto a que su hijo o hija adulta entren en la terapia, por lo que pudieran averiguar. Ha habido auditores que saben que mamá ha caído en una crisis nerviosa completa ante la idea de que su hijo recordará incidentes prenatales. No todo esto, por cierto, se basa en intentos de aborto. A menudo, mamá ha tenido un par de hombres aparte de papá, de los que papá nunca supo nada. Y muy a menudo, mamá preferiría condenar a su hijo a la enfermedad, o a la locura, o simplemente a la desdicha, antes que permitir que el hijo siguiera su curso como preclir. Aunque la madre jurara que no tiene recuerdo alguno de que nunca le hubiera sucedido nada malo al niño. Cuando ella misma está en terapia, generalmente ofrece voluntariamente la verdad. Aquí está la fuente de por qué se desalienta la buena memoria en la sociedad, y se pasan por alto las memorias como bebé y prenatal, por no hablar de la capacidad de retornar y revivir. El sistema de índices del banco de memoria estándar es algo digno de contemplar. Todo está ahí, archivado por temas, archivado por tiempo y archivado por conclusiones. Todas las percepciones están presentes. Con el sistema de archivo temporal, tenemos lo que en Dianética se llama línea temporal. Volver a lo largo de esta línea con parte del yo es retornar. Está definitivamente presente tanto para datos conscientes como inconscientes. La línea temporal es de enorme importancia e interés para el auditor. La mente es una computadora bien construida y tiene diversos servicios. Los auditores, eludiendo el latín y la complejidad, llaman a la fuente de uno de estos servicios el archivista. Este no es un nombre muy digno y sin duda es antropomórfico. No hay ningún hombrecito ni ninguna mujercita con una visera verde. Pero la acción que tiene lugar es muy semejante a lo que sucedería si una entidad así viviera en realidad en el interior de la mente. Técnicamente, el nombre de archivista podría ser el de unidades de control del banco, pero la expresión es demasiado verbosa y difícil de manejar. El archivista es el encargado del banco. Él se encarga tanto del banco reactivo de engramas como de los bancos estándar. Cuando el auditor o el yo le pidan un dato, le entregará al auditor un dato por medio del yo. Es un poco estúpido cuando maneja el banco reactivo de engramas, un contagio de la mente reactiva, y a veces entregará bromas y sueños absurdos cuando debería estar pasando datos serios. Si el auditor pregunta al preclir por la última vez que vio una película, el archivista entregará la película, la fecha en que se vio, la edad y el estado físico de la persona, todos los percépticos, la trama de la película, el estado del tiempo, en resumen, entregará todo lo que estaba presente y estaba relacionado con la película. En la vida común, el archivista provee de recuerdos al yo a gran velocidad. Una buena memoria obtiene sus datos en fracciones de segundo. Si el archivista tiene que empujar a la memoria alrededor de diversas oclusiones reactivas, pueden pasar minutos o días antes de que lleguen los datos. Si tuviéramos una gran máquina computadora del diseño más moderno, tendría un banco de memoria
de tarjetas perforadas o algo similar, y tendría que poseer un selector y proveedor para entregar el dato que la máquina quiere. El cerebro tiene uno de estos. No podría funcionar sin él. Este es el encargado del banco, el archivista. Ten en mente estas dos partes de la mente, la línea temporal y el archivista, y mantén en la memoria este mecanismo del retorno. Estas son las tres cosas que usamos con los bancos reactivos y estándar en el Reverie de Dianética. El archivista es un tipo muy complaciente. Si ha estado teniendo problemas para llegar al yo, evitando las oclusiones reactivas y circuitos en general, es especialmente complaciente. Coopera con el auditor. Se podría considerar este sistema de regulación en función de las unidades de atención, de las que se podría suponer que el hombre tiene 1000. De esta manera, 1000 posibles unidades de atención estarían a disposición del yo, del clear. En el aberrado, probablemente 50 están disponibles para el yo, 500 o 600 están absorbidas por los engramas reactivos, y el resto se utilizan de forma diversa, aparte de componer este mecanismo que llamamos el encargado del banco, el archivista. Parece como si el archivista de un aberrado prefiriera trabajar con el auditor a trabajar con el aberrado. Eso puede parecer un hecho sorprendente, pero es un hecho científico. El archivista trabaja mejor, entonces, cuando está seleccionando datos de los bancos del preclear para ofrecérselos al auditor. Este es un aspecto de la ley de la afinidad. El archivista del yo y el auditor son un equipo, y muy a menudo trabajan en estrecha armonía, sin suficiente consentimiento del analizador del preclear como para darse cuenta. Como más fácilmente se consigue el retorno en el aberrado, es con el auditor dirigiéndose al archivista, no al paciente. Esto se puede hacer realmente con el paciente completamente despierto. El auditor le pide información, le dice que vuelva a ella. El yo, de repente, está en posesión de todo el archivo. Algo dentro de la mente trabaja entonces en estrecha armonía con el auditor, y trabaja mejor para el auditor de lo que lo hace para la persona en cuya mente está. Ese es el archivista. El objetivo del auditor es tomar lo que el archivista le entrega y evitar que el archivista se vea inundado de datos reactivos. Una vez que el archivista ha entregado los datos, es asunto del auditor asegurarse de que el preclear los repase suficientes veces para quitarles la carga. El mecanismo para hacer esto es extremadamente simple. Para facilitar las cosas e impedir que el preclear se distraiga, el auditor sigue una rutina en cada sesión que predispone al paciente a dejar trabajar al archivista. El paciente se sienta en una silla cómoda, con brazos, o se recuesta en un diván en una habitación silenciosa, donde las distracciones de percepción sean mínimas. El auditor le pide que mire al techo. El auditor dice: cuando cuente de 1 a 7, tus ojos se cerrarán. Entonces el auditor cuenta desde 1 hasta 7 y sigue contando tranquila y plácidamente hasta que el paciente cierra los ojos. Se notará un temblor en las pestañas en el Reverie óptimo. Esta es toda la rutina. Considérala como una señal de que comenzarán los procedimientos y como un medio para concentrar al paciente en sus propios asuntos y en el auditor más que cualquier otra cosa. Esto no es hipnotismo, es completamente diferente. En primer lugar, el paciente sabe todo lo que está sucediendo a su alrededor. No está dormido y puede salir de ello cuando lo desee. Es libre de moverse, pero el auditor normalmente no le permite fumar debido a que esto distrae al paciente. El auditor se asegura muy bien de que el paciente no está hipnotizado, diciéndole antes de empezar a contar: sabrás todo lo que pase. Podrás acordarte de todo lo que suceda. Puedes ejercer tu propio control. Si no te gusta lo que está pasando, puedes salir inmediatamente de ello. Ahora, 1, 2, 3, 4, etc. Para asegurarse doblemente, porque no queremos hipnotismo de ningún tipo, ni siquiera por accidente, el auditor instala un cancelador. Este es un paso extremadamente importante y no se debe omitir, aun cuando puedas estar totalmente seguro de que el paciente no está de ningún modo influenciado por tus palabras. El auditor puede, inadvertidamente, usar un lenguaje reestimulativo que haga key-in a un engrama. Cuando es especialmente nuevo en Dianética, puede usar algo como un retenedor o un negador, diciéndole al preclear que se quede ahí cuando él ha retornado por la línea temporal, o, lo peor de todo, diciéndole que lo olvide,
Una de una cierta clase de frases del mecanismo olvidador que es extremadamente grave por su efecto aberrativo, negándole completamente los datos al analizador. Para impedir que sucedan esas cosas, el cancelador es vital. Es un contrato con el paciente de que cualquier cosa que diga el auditor no será interpretada literalmente por el paciente ni usada por él de ninguna forma. Se instala inmediatamente después de establecerse el estado de reverie. Un cancelador se frasea más o menos así. En el futuro, cuando yo pronuncie la palabra cancelado, todo lo que te haya dicho mientras estás en la sesión de terapia será cancelado y no tendrá fuerza sobre ti. Cualquier sugestión que te haya dado dejará de tener fuerza cuando diga la palabra cancelado. ¿Comprendes? Se le dice entonces al paciente la palabra cancelado, inmediatamente antes de que se le permita abrir los ojos al final de la sesión. No se amplíe más. Se usa esa única palabra. El cancelador es vital. Impide la sugestión positiva accidental. El paciente puede ser sugestionable o incluso estar en un leve trance hipnótico permanente. Muchas personas van por la vida en ese trance. Un engrama es en realidad una sugestión hipnótica. Se podría decir que el propósito de la terapia es despertar a una persona en cada periodo de su vida en la que se le ha forzado a entrar en inconsciencia. Dianética despierta a la gente, no es hipnotismo, que pone a dormir a la gente. La terapia de Dianética los despierta, el hipnotismo les pone a dormir. ¿Puedes pedir una mayor diferencia en polaridad? La terapia de Dianética elimina engramas, el hipnotismo instala engramas. Además, Dianética es una ciencia, un cuerpo organizado de conocimiento. El hipnotismo es una herramienta y un arte, y es una variable tan incontrolable que el hombre ha sospechado de él como algo peligroso durante siglos y siglos, aunque usarlo bien lo hizo. Una diferencia adicional es que un paciente puede ser retornado sin ningún conteo en absoluto. El auditor, inevitablemente, tendrá casos en sus manos que caerán en un sueño hipnótico por mucho que pueda hacer para evitarlo. Esos casos tienen engramas que les hacen hacer esto, al igual que otros tienen engramas que les hacen permanecer despiertos. El auditor, pues, no menciona ni duerme ni despierta. Toma sus casos en cualquier punto en que se encuentren en su propio nivel de inversión y trabaja con ellos a partir de ahí. Algunos pacientes suplicarán que se les drogue o que se les ponga en trance. Déjale suplicar. Al final, el reverie da un clear. Las drogas y el hipnotismo crean una dependencia hacia el auditor y muchos otros aspectos indeseables. Un caso lleva más tiempo en trance amnésico que en reverie. Las ganancias con el reverie son seguras. El paciente mejora más y más. Cuando se emplean el trance amnésico o el hipnotismo, en vez del reverie, sin importar lo fácil que parezca la obtención de los datos, el caso habitual tratado así, experimenta poco alivio hasta que el caso está casi completado. Momento en que el paciente, que ha estado incómodo tanto tiempo, de pronto se pone bien. El hipnotismo lleva consigo transferencia, enorme responsabilidad del operador y otros estorbos de los que Dianética, en su larga práctica, ha prescindido. El hipnotismo se usó en la investigación, luego se abandonó. Por tanto, instala el cancelador cada vez. Nunca dejes de instalarlo en cada sesión. El paciente puede caer en trance, cosa que nosotros no deseamos, pero que no siempre podemos evitar y que no siempre nos es posible detectar. Simplemente instala el cancelador al principio de la sesión y después, antes de traer al paciente a tiempo presente, usa la palabra canceladora. Este es un ensayo, entonces, de la rutina completa. Auditor. Mira el techo. Cuando cuente de 1 a 7, tus ojos se cerrarán. Permanecerás consciente de todo lo que suceda. Podrás recordar todo lo que pase aquí. Puedes salir de cualquier cosa en la que entres si no te gusta. Muy bien. Lenta y tranquilizadoramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si el paciente tiene algo en contra de los números, usa letras del alfabeto. Puede ser que se le haya dado una cuenta regresiva en alguna operación pasada, de manera que los números lo ponen nervioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Los ojos del paciente se cierran y sus párpados tiemblan. 4, 5, 6, 7. El auditor hace una pausa. Instala el cancelador.
Muy bien. Volvamos a tu quinto cumpleaños. El trabajo continúa hasta que el auditor haya tratado al paciente durante el tiempo suficiente para ese periodo. Ven a tiempo presente. ¿Estás en tiempo presente? Sí. Usa la palabra canceladora. Cuando yo cuente de 5 a 1 y chasquee mis dedos, te sentirás alerta. 5, 4, 3, 2, 1. Según puede verse en este ejemplo, cuando se concluya el trabajo del día, al preclir, a quien quizá se haya retornado a su pasado durante 2 horas, se le debe traer de nuevo a tiempo presente, y se le debe sobresaltar con un chasquido de dedos para restablecer su conciencia de su edad y condición. A veces no puede volver fácilmente al presente, para lo que hay un remedio rápido, del que hablaremos más adelante. De manera que el auditor siempre debe asegurarse de que el paciente sienta que en realidad está en tiempo presente. Esto es el reverie. Esto es todo lo que se necesita saber sobre su mecánica real. La experiencia te enseñará mucho, pero los procesos básicos son estos. 1. Asegúrale al paciente que sabrá todo lo que suceda. 2. Cuenta hasta que cierre los ojos. 3. Instala el cancelador. 4. Retórnale a un periodo del pasado. 5. Trabaja con el archivista para conseguir datos. 6. Reduce todos los engramas con los que se haya contactado para que no quede carga. 7. Trae al paciente a tiempo presente. 8. Asegúrate de que está en tiempo presente. 9. Dale la palabra canceladora. 10. Restaura plena conciencia de lo que le rodea. La línea temporal del paciente en el nivel más bajo de las unidades de atención está siempre en un estado excelente. Se puede contar con ella para que alcance cualquier fecha y hora de su vida y todos los datos que contiene. En los niveles superiores de conciencia, esta línea temporal puede aparentar estar en muy malas condiciones. Los circuitos de engramas de la mente reactiva se encuentran colocados entre estos niveles inferiores, enfrentados directamente a los bancos, y los niveles superiores que contienen el yo. Los niveles inferiores contienen solamente una sombra de la fuerza del yo, y en caso de personalidad multivalente, parecen ser otro yo. Puedes dibujar esto en un papel, y podría resultar útil hacerlo. Dibuja un rectángulo alto, los bancos estándar, a la izquierda de la página. Dibuja media docena de círculos contra el lado derecho de este rectángulo para representar al archivista. Las unidades de control del banco. Ahora, aproximadamente en el centro de la hoja, dibuja un rectángulo grande. Píntalo de negro. Este es el área de los circuitos reactivos de engramas. No es el banco reactivo. Es el modelo de circuito del banco reactivo de engramas que toma prestado del analizador para hacer demonios, pensamiento vocal, etc. Ahora, a la derecha de la página dibuja un rectángulo blanco. Esta es la porción del analizador que es la conciencia y el yo. Toda la tarea de la terapia es conseguir que el rectángulo negro, los circuitos reactivos del banco de engramas, sean eliminados para lograr que desde el banco estándar de la izquierda de la hoja hasta la porción analizadora de la derecha, todo sea analizador. Esto no puede hacerse con un cuchillo, como han supuesto algunas personas, evaluando la situación a partir de sus propios engramas. Porque esa área negra que has dibujado es todo analizador inutilizado por engramas. Y cuando se haya finalizado la terapia, estará disponible para pensar. Esto aumenta enormemente el coeficiente de inteligencia. Ahora supón que la parte inferior del dibujo es la concepción y la parte superior es tiempo presente. El camino vertical hacia arriba y hacia abajo es, entonces, la línea temporal. En esta gráfica, se puede suponer que el tiempo presente continúa subiendo más y más, alejándose más y más de la concepción en forma de nueva construcción, una analogía. Para que el yo consiguiera datos de los bancos estándar de memoria que están a la izquierda, el yo tendría que trabajar a través de ese rectángulo negro, los circuitos de la mente reactiva. En gran medida, el yo se las arregla para conseguir los datos de los alrededores de esta área negra, pero en un grado mucho mayor no lo consigue. Ahora supón que dibujamos una línea vertical a la derecha del dibujo. Esta línea es la conciencia. Considera que puede moverse, manteniéndose siempre vertical, hacia la izquierda.
A medida que la línea pasa hacia la izquierda, conseguimos un trance más y más profundo. Según la línea se introduce en el área de la mente reactiva, el trance se vuelve hipnótico. Ahora, según se mueve aún más hacia la izquierda y se introduce en los círculos que llamamos archivista, se convierte en el trance amnésico del hipnotismo. Así, donde quiera que coloquemos esta línea, establecemos una profundidad de trance. Queremos pasar a trabajar a la derecha del banco reactivo, lo más cerca del nivel consciente, de forma que podamos mantener el yo en contacto con lo que le rodea e impedir que los datos indeseados lleguen a pasar, poniendo al paciente crónicamente incómodo. Si el paciente se desliza en un instante desde la derecha hasta la izquierda del todo, de modo que las unidades de atención del propio archivista, los círculos, estén presentes, y hace esto en el instante en que cuentas de 1 a 7, es un sujeto hipnótico. Cuando despierte, puede no darse cuenta de lo que ha ocurrido, porque el yo estaba desconectado. Trátale ahí, pues tendrás sónico completo, etc. Pero vigila muy bien y procura trabajar en su área prenatal en una época muy temprana. Podría ser que no sea capaz de recordar lo que ha sucedido, y un engrama tardío, que no se reducirá al ser tocado, puede desplegar toda su fuerza sobre el yo, cuando el paciente recobre la posesión de sí mismo. Además, podrías darle una sugestión positiva por accidente. Preferiblemente trabaja con una profundidad de trance, bien a la derecha del banco reactivo. Las características de las unidades que etiquetamos como archivista son similares en sus deseos a las del individuo básico, cuando ha llegado a CLIR. Así, en cualquier paciente se puede alcanzar la personalidad básica, porque aquí hay una muestra de ella. Pero el auditor debería contentarse con saber que está ahí. Según avance el clearing, verá más y más de ella. El individuo es él mismo. Su personalidad no se altera, simplemente se convierte en lo que él quiso que fuera todo el tiempo, en sus momentos óptimos. A las unidades que están junto a los bancos estándar se les puede considerar el archivista. Pero el archivista no solo dispone del banco estándar para extraer información, también tiene todo el banco de engramas, del que puede sacar datos. La línea temporal puede tener varios aspectos para el preclir. En realidad, ahí no hay más línea que el tiempo, y el tiempo es invisible, pero la conciencia, el yo, puede retroceder por él. La línea temporal siempre está ahí, extendida, pero continuamente se dan y vuelven a darse ideas aberradas de esta en el mismo paciente. Se puede hacer un completo lío. Puede ser muy larga. Puede ser que él no consiga llegar a ella en absoluto. Aquí está el esquizofrénico, está fuera de su línea temporal. Pero esta está ahí. Es el sistema de archivo por tiempo, y se puede retornar al yo por el tiempo con la simple petición de que lo haga. Si no lo hace, está atorado en el presente o en un engrama, lo que es fácil de resolver, y así sucesivamente. Ahora consideremos el banco de engramas. Se dibujó como un rectángulo negro en el esquema anterior. Alterémoslo un poco y volvamos a dibujarlo con los rectángulos representados como triángulos apuntando hacia abajo y juntos. Pero todo lo demás como antes. Los bancos estándar, el analizador, la conciencia y el yo. Este es un modelo funcional ahora, una analogía de aquello con lo que el auditor está tratando de contactar. Es como si el banco de engramas en sí existiera en ese triángulo negro. En realidad no es así, solo están sus circuitos. Pero todo lo que necesitamos para visualizar es que así es. Por lo tanto, hay un vértice delgado en la parte inferior. Aquí se pueden reunir el yo y el archivista. Esta es la parte inferior de la línea temporal. Esto está inmediatamente después de la concepción. Un poco más arriba, digamos 2 meses y medio después de la concepción, es un poco más difícil para el yo y el archivista ponerse en contacto. Hay más circuito reactivo entre ellos. A los 7 meses después de la concepción es más difícil. Y a los 20 años de edad se ha aproximado a la imposibilidad en la mayoría de los casos sin la técnica de Dianética. De ahí, el auditor encontrará conveniente trabajar en el área prenatal y lo más temprano posible. Si puede limpiar la época desde la concepción hasta el nacimiento, incluyendo el nacimiento, su tarea estará completa en 9/10 partes. Su meta es limpiar todo el banco reactivo.
El banco reactivo es como una pirámide que está bastante bien reforzada en todas sus partes, excepto debajo del vértice, y que pierde su protección cuando se toca ese vértice. Esto es tomar el banco reactivo en un sector desprotegido. El esfuerzo consiste en entrar en el área básica, establecer contacto con engramas tempranos, borrar el engrama básico a base de relatos, y entonces progresar hacia arriba, borrando engramas. Estos engramas aparentemente se desvanecen. En realidad, se requiere de una búsqueda ardua para descubrirlos una vez que se han ido. Existen como recuerdo en el banco estándar, pero esa memoria es tan poco importante, habiéndose integrado ya como experiencia, que no puede aberrar. Nada de lo que hay en el banco estándar puede aberrar, solo el contenido del banco reactivo, los momentos de inconsciencia y lo que se registró con ellos, y los candados pueden aberrar. El auditor, en su trabajo, considera borrado un engrama cuando éste se desvanece, cuando el preclear ya no puede contactar con ninguna parte de él, pero solo después de que el preclear lo haya experimentado completamente, con todos los somáticos. Puedes contactar con el archivista mediante drogas o hipnotismo y reunir y reducir engramas, pero esta es una solución demasiado simplificada. Lo que estamos haciendo en la terapia de Dianética es más que esto. Estamos tratando de conseguir que el yo contacte con el archivista, no simplemente hacer trabajar al archivista por sí solo. El hipnoanálisis y la narcosíntesis fracasaron porque nada se sabía del banco de engramas, y porque intentaron trabajar con el archivista solo sin saber lo que era. El deseo del paciente de ser tratado en trance amnésico o cualquier estado drogado es un esfuerzo por proteger al yo y echarle el peso al archivista. Esta pirámide invertida en sus tramos superiores es efecto. En los tramos inferiores es la causa primaria de la aberración. Lo que mantiene unida a esta pirámide invertida es el dolor físico y emoción dolorosa. Todo dolor físico que el organismo haya registrado alguna vez y toda emoción dolorosa son partes de esta pirámide invertida. El auditor descarga primero la emoción dolorosa de la vida reciente, según se manifestó en momentos conscientes. Recorre estos periodos como verdaderos engramas, hasta que el preclear ya no está afectado por ellos. Entonces, trata de ponerse en contacto con el básico, ese primer engrama. Reduce todos los engramas con los que contacta en el camino hacia esta meta primaria. En cada sesión trata de alcanzar el básico hasta que está seguro de que lo tiene. El básico es el vértice inferior. Una vez que se ha llegado a él, se comienza una borradura, durante la cual se reexperimenta engrama tras engrama con todos los somáticos hasta que desaparece. Antes de haber alcanzado el básico, puede que el auditor haya tenido que recorrer los engramas 20 veces antes de que se redujeran. Posteriormente, puede haber encontrado que se reducían en 5 repasos. Entonces, contacta con el básico y lo borra. Si en este punto el paciente ya tiene sónico, o si lo ha tenido siempre, los engramas empiezan a borrarse con 1 o 2 relatos. El archivista es listo. El auditor que no confía en la capacidad de estas unidades de atención enredará el caso más de lo necesario y lo alargará. El archivista puede entregar las cosas por frases, por somáticos, por tiempo. Cualquier cosa que entregue normalmente se reducirá a base de relatos. Trabajando con el archivista, no tratando de darle órdenes, el auditor encontrará que el caso mejora continuamente hasta que se libere o llegue plenamente a clear. La única ocasión en que el auditor hace caso omiso de esto es cuando usa el sistema de repetición, que se describirá. Tenemos al yo en reverie, lo retornamos a un periodo de su vida por su línea temporal. El archivista entrega incidentes que el preclear reexperimenta. El auditor hace que el preclear relate el engrama hasta que éste esté aliviado o se haya desvanecido. Todos los engramas se desvanecerán, finalmente, después de que se haya borrado el básico. El auditor se dirige a cualquier cosa nueva que ofrezca el archivista, incluso mientras se relata, para hacer que el preclear lo reexperimente. Ese es el resumen global de la actividad en Dianética. Las palabras desvanecido o borrado, cuando se aplican a un engrama que se ha tratado, significan que ese engrama ha desaparecido del banco de engramas. No se puede encontrar después, excepto buscándolo en la memoria estándar. Están, como técnicas auxiliares, la técnica repetitiva y unos cuantos atajos.
Esto es terapia. Se necesita ampliación, por supuesto, y se encontrará en las siguientes páginas, con el fin de darle al auditor todos los datos que necesita. Pero este es el esbozo completo de la terapia de Dianética.